Estimados estudiantes, niñas y niños de quinto año básico A, les doy la bienvenida a nuestra segunda clase de matemáticas correspondiente al segundo semestre. Estamos trabajando nosotros el objetivo de aprendizaje número 14, que tiene que ver con los patrones numéricos que corresponden a la adición, a la sustracción, a la multiplicación y a la división. La clase número 1 de esta asignatura trabajamos lo que era patrón numérico de adición y sustracción, ¿cierto? Que correspondía a secuencias numéricas de sumar y restar, pero esta clase corresponde a el patrón numérico de multiplicar, ¿cierto? Patrones, secuencias numéricas que correspondan a la multiplicación, que llevan una operación de base que es multiplicar números para llegar y descubrir el número que se repite, que sería el multiplicando, ¿cierto? Vamos a continuar, ¿cierto?, con esta clase. El objetivo, ¿cierto?, del día de hoy es reconocer y completar patrones numéricos y secuencias de multiplicación de forma autónoma y proactiva en su casita. Las habilidades es secuenciar, multiplicar y amplificar. Iniciamos la clase, patrones numéricos de multiplicación. Una secuencia numérica, dijimos la clase anterior, para recordar qué es lo que es una secuencia, ¿cierto? Es una lista ordenada de números que se relacionan mediante un criterio o regla. De cambio, que puede llamarse patrón numérico, patrón, ¿cierto? Multiplicando, ¿cierto? Existen secuencias con patrones de cambio aditivo, que tienen que ver con la suma, y otros de cambio multiplicativo, que es el que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con operaciones de multiplicación. Así como también hay de sustracción, de resta y de división, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Nosotros ya sabemos lo que es el patrón de cambio aditivo de suma, el patrón de cambio de sustracción, que vendría siendo de resta, y hoy día vamos a aprender lo que es el patrón de multiplicación. Veamos ahí, fíjense en ese ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos la tabla del 2, dice 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. El número que está enrojecido es el número 2. En esta secuencia que vendría siendo 4, 8, 16, 32 y 64, el multiplicando, ¿cierto?, vendría siendo el 2. El patrón numérico de esta secuencia de números, que es una secuencia que es progresiva porque empieza en el 4 y termina en el 64, va a ampliarse, ¿cierto? El patrón numérico que se repite en todas ellas es el número 2. Patrón multiplicativo 2. El resultado es el siguiente número que se va a volver a multiplicar. Podemos decir 64 por 2 y nos va a dar un número que va a ser multiplicado por 2, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta ir agigantando este número y agrandando, amplificando, ¿cierto? Tanto la suma como la multiplicación amplifican números, las resta con la división simplifican números, que se quiere decir se achican. Ahí tenemos patrón de multiplicación con el ejemplo 3. Por 3, fíjense aquí, 1 por 3 es 3, 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. ¿Se fijan que es progresiva porque empieza en el número 1 y termina en el número 27 e implica la multiplicación por factor 3, ¿cierto? Por el multiplicando número 3. Fíjense acá, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18 y 18 por 3, 54. Entonces, el multiplicador, ¿cierto? El patrón numérico de multiplicación en ambas secuencias es por 3. Ahora, jóvenes, los invito a observar la explicación en pizarra de lo que es un patrón numérico con 2 y 3, ¿cierto? Por 2 y por 3 hay 4 ejemplos que les voy a explicar en la pizarra cómo se desarrolla una secuencia para encontrar el patrón numérico de multiplicación. Poner mucha atención. Estimados niños y niñas de quinto año básico A,
vamos a realizar la ejemplificación que corresponde a la explicación de la clase del día de hoy y vamos a trabajar 4 ejercicios, 4 ejemplos de patrón numérico de multiplicación. Son secuencias que implican la multiplicación. Si ustedes se fijan aquí, 2, 4, 8, 16, 32, 64, la primera secuencia es una secuencia progresiva. Eso significa que va a ampliar el 2 hasta llegar al 64, ¿cierto? Va creciendo, amplificando. Vamos a ver qué operación está implícita, ¿cierto? Escondida dentro de esta secuencia. Fíjense acá. Vamos a multiplicar por 2, que es el primer número que nosotros tenemos a la mano. 2 por 2 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 8 por 2 es igual a 16. 16 por 2 es igual a 32. Y 32 por 2 son 64. ¿Cuál es el número que se repite acá? El 2. Entonces, el patrón numérico de multiplicación de esta secuencia es el número por 2. ¿Ya? Tenemos una segunda secuencia. Si fíjense acá, 5, 15, 45, 135. Es un número impar. Empezamos a hacer la secuencia por el número más chico impar que tenemos. El 1 no corresponde porque sería 5, 6, 7, 8, ¿cierto? El número 3, ¿cierto? Vamos a comenzar por el 3. Fíjense aquí. 5 por 3. 5 por 3 son 15. 15 por 3 son 45, ¿cierto? Es lo mismo que yo diga acá, por ejemplo, a ver, lo voy a colocar de color azul. 15 por 3, 15 más 15 más 15, ¿cierto? Lo voy a hacer así para que me dé el resultado. 5 más 5 son 10, más 5 son 15. Me reservo una. 1, 2, 3, 4, 45. 3 veces repetir 15 me dio 45. Entonces, 15 por 3, 45. Y así sucesivamente con todos los números, ¿cierto? Acá tenemos 45 por 3 me va a dar 135. Y para comprobarlo colocamos 45, 45, 45 y lo sumamos. 5 más 5, 10, más 5, 15. Me reservo 1. 4 más 4, 8, más 4, 12 y 1, 13. 135. ¿Ven? Y el patrón es el que se repite abajo, que sería por 3. Patrón por 3. Vamos a hacer la siguiente secuencia, que vendría siendo 7, 14, 28, 36, 72 y 144. Es una secuencia que también es progresiva porque va aumentando, ¿cierto? Vamos a probar con la multiplicación. Vamos a comenzar aquí por la tabla del 7. Fíjense aquí. 7 por 7 me daría 7 por 7, 49. No me da. Entonces tengo que empezar con otra. Vamos a ver el número más pequeño. 7 por 2. 7 por 2, 14. ¿Cierto? 14 por 2. 28. Vamos a comprobar. 14 más 14. 4 y 4, 8. 2, 1 y 1, 2. 28. Correcto. Entonces, aquí ya sabemos que el patrón es 2, ¿cierto? 28 por 2, 36. 36 por 2,
72. 72 por 2, 144. Entonces el patrón que se repite abajo es por 2 en esta secuencia. Por 2. Ya jóvenes, empezamos con la última secuencia. Miren aquí. Tenemos el 10, el 30, el 90 y el 270, ¿cierto? Imagínense que sin el 0 sería el 1 y el 3. Me indica que son números impares, por lo cual voy a la tabla del 3 para empezar a desarrollar esta secuencia. Vamos a ver aquí. Comenzamos con la tabla del 3. 10 por 3 es igual 30. 30 por 3 me da 90. Y para comprobar, colocamos 3 veces 30 y la sumamos. 30 más 30 más 30, 0, 3, 6 y 3, 9. Entonces estamos correctos. Sigamos. 90 por 3 me da 270. Y para comprobar, colocamos 3 veces 90. 90, 90 y 90. Se suman 0, 9 más 9, 18 más 9, 27. 270, correcto. El patrón de la última secuencia es por 3. Espero, jóvenes, que se haya entendido cómo se desarrollan los patrones numéricos que implican la operatoria de la multiplicación. Esto lo copian en su cuaderno como ejercicio y tienen como tarea lo siguiente que vamos a explicar. Ya, niños y niñas, espero que la explicación haya quedado clara de cómo se encuentra el patrón numérico en secuencias que correspondan a multiplicación. Así tenemos ya las condiciones para desarrollar la actividad que vendría siendo la guía número 2 del estudiante del programa Escuelas Arriba de la asignatura de matemáticas. Ahí tenemos la portada de la guía que vendría siendo la guía del estudiante número 2. Identifica en regla que explica una sucesión dada y que permite hacer predicciones, ¿cierto? Tenemos el OA14 que es la regla dada, ¿cierto? Que es el patrón numérico mediante tablas de multiplicar y las reglas de formación, ¿cierto? Esta guía que yo tengo acá en mis manos tiene 5 páginas por los dos lados, ¿cierto? No se vayan a confundir de enviarme otra cosa, ¿cierto? Desde la página 10 a la página 15, por ambos lados, ya vendrían siendo 10 páginas que corresponden a esta guía. Véanla muy bien, porque esto viene en el facsimil grande, ¿cierto? En esta guía que mandamos la primera, nosotros ya hicimos la guía 1 y ahora vamos a lo que es la guía número 2. Váyanse donde dice guía del estudiante y esta es la portada de la guía para que ustedes tengan y no se pierdan en el orden y me manden cosas que no correspondan, ¿ya? De ahí en adelante, por los dos lados son 10 páginas. Esta guía vamos a estipularla con una semana de plazo para que ustedes me las puedan mandar. Ya la otra guía la evalué, la coloqué calificación y esta también vamos por el mismo camino, ¿cierto? Yo a través del profesor Felipe se la voy a hacer llegar a través de un PDF para que ustedes lo impriman y no se pierdan en el orden de las actividades que me tienen que enviar vía WhatsApp. Entonces eso sería, jóvenes, espero que haya quedado claro lo de los aspectos principales del patrón numérico de multiplicación. Esta clase se va a repetir de forma presencial para el grupo de niños que venga a clase el día martes y el día jueves. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Cumplan con los plazos de envío de las evaluaciones y cuídense mucho, mascarilla y lavado de manos frecuentes.